Muy bien, entonces buenas noches. En esta noche entonces estamos aquí reunidos y vamos a continuar, ¿cierto? Con el estudio, con la enseñanza de las 10 Kadosh Mikra que están planteadas por el rabino, y vamos en la parte número 12, en la sesión número 12. Y esta sección corresponde a Bikurín, más conocido como primeros frutos, Entonces vamos a colocar delante de nuestro Dios esta enseñanza por medio de una oración. Dios de la gloria, nos abandonamos delante de ti, Señor, para que seas dirigiéndonos, Padre y poderoso celestial, a través de tu escritura, que podamos consolidar, bendito Dios, estas preciosas fiestas en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios, para así guardarlas y hacerlas conforme a tu santa voluntad. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Vamos entonces a introducirnos con el primer texto, que tiene que ver con Eclesiastés. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés para empezar. Capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2. Escrito del predicador. El predicador. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 1 y 2? Don Luis, fuerte. Capítulo 3, ¿no? 1 y 2, sí. Todo su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Eso es. Entonces vamos a introducir esta clase diciendo que, haciendo referencia a este texto, porque es verdad y nosotros debemos concientizarnos sobre lo que dicen estos versículos. Se puede ver, dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Luego entonces, esto nos contextualiza en relación a la fiesta, porque especialmente Bikurín es una fiesta que ha tenido algún tipo de dificultad en cuanto a su desarrollo, ¿cierto? Entonces identificar ese tiempo es bastante importante. Y la Biblia nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? Dice, hay tiempo de nacer, porque ciertamente lo hay. ¿Quién llega a este mundo por casualidad? ¿Cierto? Nadie llega a este mundo por casualidad. Como hay tiempo de nacer, también hay tiempo de morir. Así que esa es una cita, decimos coloquialmente, es una cita a la cual no se puede fallar. ¿Quién falló a esa cita? Bíblicamente. Elías. No. Bueno, sí, los que no han muerto, ¿cierto? Está Enoc, está Elías, ¿cierto? Pero ¿quién corrió la fecha de su muerte? No. Un rey. ¿Un rey? ¿Quién? Ezequiel. Sí, empieza por él. Que iba a morir y el Señor le dio unos años más, ¿cierto? Devolviendo el reloj. Eso. Entonces le dio unos años más porque estaba enfermo. Entonces vemos todo, pero sin embargo todo tiene su tiempo y está en la mano del Señor. Como hay tiempo de nacer, hay tiempo también de morir, ¿sí? Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Entonces hace referencia específicamente a las cosas del campo, a las siembras, porque Bikurín tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con ese proceso. Dice
clave, o sea, palabras claves. Hay que identificar la temporada, ¿cierto? Tendríamos que mirar en qué temporada es. La intención y obviamente tiempo de nacer. Coloca el rabino en ese sentido. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3. Mateo capítulo 13, versículo 3. 13:3. ¿Qué dice Paola? ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 3? Mateo, ¿qué es? Que no se escucha muy bien. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Eso es. Es una manera en que el Señor enseñaba, ¿no? Dice que Él enseñaba por medio de parábolas. Y las parábolas tenían un fin específico, que era que no todo el mundo podría entender esas enseñanzas. Estaban dirigidas específicamente a unos pocos, ¿cierto? Y dice, y él habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces el rabino nos coloca como para identificar, ¿cierto? Para comprender esto hay que entender primero lo que es bikurín, comprender la semilla, ¿cierto? Y muerte a la vida. ¿Qué tiene que ver eso? Porque realmente cuando una semilla muere es que empieza la vida, ¿cierto? Y lo que tratamos de hacer esta noche es comprender un poco más de la fiesta de los primeros frutos. Entonces, estas fiestas han estado toda la vida en la escritura, pero han estado como medio ocultas. Aun cuando nosotros leíamos esto, ¿de verdad la entendíamos? No. Pasábamos y la pregunta era: ve, tan raro. Bueno, sí, no. Pero por lo menos yo no tuve un cuestionamiento sobre, oiga, ¿qué es lo que se estaba haciendo ahí? ¿Qué era lo que pretendía el Señor con eso? ¿Qué es lo que muestra cada fiesta? Y sabemos que cada fiesta es un ejemplo, o más bien es un ejercicio, ¿cierto? Que nos permite adquirir alguna destreza para el tiempo futuro, ¿cierto? Son tipos de lo que viene o de lo que está planteado más adelante. ¿Cuándo es Bikurim? Hay una pregunta: ¿cuándo es Bikurim? O primeros frutos. Esa es una pregunta que se han planteado y hasta hoy hay algunas diferencias, ¿cierto? En el momento en el cual se tiene que celebrar. ¿Por qué hay esas diferencias? Porque viene después de un Shabbat, ¿sí? Y hay quienes dicen que se debe celebrar después de panes, o sea, panes sin levadura e inmediatamente sigue. ¿Sí? Vamos en orden, ¿no? Ya hemos visto Pesach, vimos Hadmatzah y ahora estamos en Bikurim. Entonces el orden de esas fiestas son muy seguidas. Decíamos, se acaba Pesach e inmediatamente empieza Hadmatzah, ¿cierto? Correcto. Pero de Hadmatzah o los panes sin levadura viene Bikurim. Entonces ahí está la clave de eso. Dice Levítico capítulo 23 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Levítico 23. ¿Qué dice Levítico 23 del 1 al 3?
Betty. Levítico capítulo 23, versículo del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo sábado será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de sábado es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Eso es. Entonces fíjese que ahí traduce sábado, esa versión que está leyendo Betty, ¿cierto? Pero hay que comprender, porque la primera clave es identificar cuándo se debe celebrar Bikurim o primeros frutos, ¿cierto? Entonces dice, la entrada y la pista nos la da la misma Biblia. Dice, habló Jehová a Moisés, ¿cierto? Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día, ¿qué? Será Shabbat. Entonces el Señor está identificando plenamente qué número o qué día es el que corresponde a Shabbat. ¿Por qué se quiere puntualizar en esto? Por lo que estábamos diciendo ahorita. Porque dicen que las fiestas, los días santos, ¿cierto?, también se consideran como Shabbat. Entonces hay una diferencia entre una propuesta y otra. Unos dicen que Bikurim empieza en la fiesta alta, o sea, después el primer día, digamos, de panes sin levadura. Al día siguiente, ¿cierto? Entonces, porque ese se considera como un día de reposo, un Shabbat. Pero la Biblia nos está mostrando que el séptimo día es el que corresponde a Shabbat, aquí en estos versículos que tanto hemos leído. Luego entonces, ¿cuándo empezaría primeros frutos? No. Vamos a mirar más adelante. Lo que hay importante en este momento es que hay que identificar cuándo es Shabbat o cuándo hace referencia a Shabbat la Biblia. Entonces dice, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces estas dos palabras se traducen con el hebreo 76 que referencia a Shabbat, que es el reposo del Señor. ¿Sí? Shabbat, reposo del Señor. Para entender lo que se llama Shabbat, dice el rabino. Listo. Continuemos. Dice, la primera clave es cuando es Bikurim. Dice, Yom HaBikurim se observa el primer día después del Shabbat de Hat Matzah, ¿cierto? Este ha presentado cierta confusión en los últimos años en cuanto a que ese día de reposo, como los primeros y últimos días de Hat Matzah, son días de reposo, y la semana de Hat Matzah contiene un Shabbat semanal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces por eso es que dicen que es después del día que se cuenta como día de reposo en la fiesta de Hat Matzah. ¿Sí? Pero realmente la Biblia no nos dice eso. Nos dice que deben comenzar después, ¿cierto?, del Shabbat, cuando se acaba la fiesta de Hat Matzah, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Dice Levíticos
capítulo 23, versículo 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, por este versículo es que tenemos que estar seguros de cuándo es que debemos celebrar cada fiesta. Ahorita estamos esperando. Perdón, pastor, es que no se oye. No se oye bien. ¿No se oye bien? Permítame, miro acá el micrófono y le trato de subir. Ahí, ¿qué tal? ¿Mejora? Sí, es que se oye entrecortado. ¿Se oye entrecortado? Es de pronto la señal, porque ha llovido tanto por acá. Acá hay unos aguaceros. Entonces de pronto es la señal. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tratar de hablar un poco más duro. Por este versículo, que es el versículo 4 de Levítico 23, es que debemos estar seguros de los tiempos en que celebramos las fiestas. Les decía que estamos esperando comenzar la celebración de una fiesta. ¿De cuál fiesta? Yom Teruah. De Yom Teruah, ¿cierto? Yom Teruah. ¿Y qué hace referencia? ¿Cómo sabemos cuándo se comienza Yom Teruah? Por la luna. Por la luna, ¿cierto? Luego entonces debemos mirar hacia el cielo y determinar que la luna ha salido para que empiece, ¿cierto?, la fiesta, o se empiece a celebrar la fiesta. Entonces esa es una indicación puntual en la cual podemos decir que realmente se inicia una fiesta, y estaría dentro de la propuesta del Señor en este versículo. Dice: las cuales convocaréis en sus tiempos. Y si el Señor dice que debemos convocarlo en los tiempos, es porque es importante para Él, y debemos ¿qué? Debemos tratar de hacerlo. Otros dicen que empieza en la luna oscura, pero a ver, entonces, ¿cómo se puede ver? Entonces, por eso es que es importante. Dice: no debemos cambiar el día de la ordenanza del Señor. Así que debemos estar seguros, por eso, de esa celebración. El versículo 5 y versículo 6. Don Luis, ¿qué dice? 5 y 6 del capítulo 23. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de la primera, ¿qué? De los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Eso es. Entonces empieza a desarrollar y a decirnos el Señor, específicamente aquí, dice que el primer mes, a los 14 del mes, entre las dos tardes, nos dice cuándo debemos desarrollar Pascua o hacer Pascua, ¿cierto? Pero también puntualiza lo que tiene que ver con panes sin levadura. Veamos hasta el versículo 11. Entonces, a ver, Gladitos, por favor, del versículo 7, 8, 9, 10 y 11. Versículo 9, 10 y Pastor, Sí, voy a leer yo porque estoy más. está bien, fuerte, David. 7, 8, 9, 10 y 11. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Representéis a Jehová 7 días, ofrendéis el día. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Eso es. Entonces fíjese que aquí ya hay una referencia especial
a la fiesta de panes de primeros frutos, ¿cierto? Dice el versículo 9: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, en esa fiesta hay que traer una gavilla, que es más o menos lo que tiene en la mano allá en la foto. No, esta fue de las primeras. Tampoco. Esta es la fiesta número 3. Está Pesach, que es Pascua. Está Hat Matzah, que es panes sin levadura. Y luego viene primeros frutos, que es la de la gavilla que se mece, ¿cierto? Acuérdese que el rabino mecía una gavilla, ¿cierto? De los primeros frutos. Y el versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. La gavilla es lo mismo que lo. La gavilla es es una cuenta, sí, es una cuenta. Allá dice Homer. Entonces, porque la gavilla traduce, o más bien Homer traduce gavilla, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí hay referencia y dice: el día siguiente del día de reposo lo mecerá, ¿sí? Entonces está hablando específicamente. Por eso leímos desde el 7. Dice versículo 8: y ofrecerás a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por promesa de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo, lo mecerá. Es en el día de reposo que nosotros conocemos como Shabbat, no en el día de reposo, pues uno de los 2 días de reposo de Hat Matzah. No es así. ¿Listo? Dice el rabino: en la Biblia el término hebreo bikurim y el término relacionado para los primeros frutos se deriva de la misma raíz que bekor, primogénito, ver primogénito. El mismo principio general de que el primogénito del hombre y la bestia pertenecían al Elohim de Israel y se destinara a él los primeros frutos, entre ellos los primeros granos maduros de cada temporada, se fueran a traer como una ofrenda a Elohim. Cada israelita que poseía los medios de la productividad agrícola estaba bajo esta obligación. Entonces, ¿qué está refiriendo esta fiesta? Traer las primicias al Señor, ¿sí? Y aquí lo que está haciendo relación el rabino dice que, acuérdense, cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, ¿qué le pidió Dios al pueblo de Israel? Que le diera los primogénitos, ¿cierto? Y que en lugar de los primogénitos entonces tendrían que sacrificarle, ¿cierto? Hacerle ofrenda a él en relación a animales. Pero en cambio también de esos primogénitos se escogía a una tribu, que era la tribu de Leví, ¿cierto? Que se constituirían, eso fue posterior, como los primogénitos o el reemplazo de los primogénitos. Entonces la fiesta apunta también allá. Dice el mismo principio general de que el primogénito del hombre y la bestia pertenecían a Elohim, al Dios de Israel, ¿cierto? Y se destinaran a él, dice, los primeros frutos, entre ellos los primeros granos maduros de cada temporada. Es la misma situación. Es la misma situación. Todo lo primero debería ser entregado al Señor, ¿sí?
debería ser puesto delante del Señor. Entonces la fiesta tiene esa idea. Ahí hay unos versículos. Dice Éxodo 23:19. ¿Qué dice Daniela? Y luego 34:26, Sarai. Y María Eugenia, Números 15:17 al 21. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ok. ¿Qué dice 34:26? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ok, listo. ¿Qué dice Números 15:17 al 21, Mario? Sí. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Eso es. Entonces, estos versículos están haciendo referencia y son sinónimos a una ofrenda de primeros frutos, de Bikurín, ¿cierto? Los primeros frutos. Continuemos entonces. La comprensión del festival ceremonial. ¿Qué dice ahí? Isaac, por favor, lea. La observancia se llevó a cabo de esta manera: cuando la cosecha de la cebada maduraba y estaba lista para ser cosechada, el celebrante tomaría una cabilla de la cosecha y lo llevaría al sacerdote. La cabilla fue llamada Bikurín, la cabilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante de Jehová en su casa. Esto se debía hacer el día después de Shabbat de Pesaj. También se presentaban ofrendas junto a la cabilla. Eso es. Entonces, claro lo que dice ahí. Era una relación que hacía el pueblo de Israel, ¿cierto? Y que el sacerdote evidenciaba delante del pueblo. Mire lo que dice: esto se debía hacer el día después de Shabbat de Pesaj, ¿cierto? También se presentaba ofrendas junto con la gavilla. Dice: para este estudio nivel intermedio tenemos que mirar los hechos ocurridos el día de hoy en el Bikurín, en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento, para ver la importancia de este día en particular y por qué Saúl dice en 1 Corintios 15:20: pero el hecho es que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que han muerto. Buscamos esa cita, 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Entonces aquí vemos algo importante que se da cumplimiento en la vida del Mesías, ¿cierto? Y Saúl dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, ¿cierto? Y se promulga o se presenta como primicia de los que durmieron. Es hecho, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? Que Yeshua es las primicias del Señor.
Se constituye como la primicia del Señor. ¿La primicia en qué medida? En la medida de ser el primero en resucitar, con esa condición de resurrección. ¿Cuál es la diferencia en la resurrección de Yeshua y la resurrección de Lázaro? Porque Lázaro fue el primero en resucitar, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Porque alguien podría decir, no, pero es que Yeshua no fue el primero en resucitar. Luego Lázaro no resucitó de los muertos. Sí, pero murió y quedó muerto. ¿Pero murió y quedó muerto? Pues sí, ya sí, no. Esa hace una diferencia. Después volvió a morirse, ¿sí? Pero quizás la gran diferencia es que a Lázaro lo resucitó Yeshua, ¿sí? Entonces ahí ve el poder de Dios, ¿cierto? Del Señor, haciendo una obra en su creación. Mientras que Yeshua se levantó por su propia voluntad y la voluntad del Padre. ¿Ya? A él nadie lo resucitó, nadie lo llamó de la tumba sino el Padre. Entonces esa es la gran diferencia y por eso se constituyen esas primicias, ¿cierto?, de los resucitados. Luego entonces no dice más adelante en el escrito que seremos resucitados juntamente con Él. Y esa es la esperanza y en eso deberíamos creer. ¿Por qué yo creo que voy a ser resucitado? ¿O por qué debería creer que si muero más adelante voy a ser resucitado? Pues porque Él lo promete y porque Él lo hizo. ¿Sí? Y porque Él lo hizo. Entonces eso es. Entre los nuestros, primicia de los que han ser muertos, de los que han estado muertos. Dice, de muertos y primicia de resurrección de Yeshua fue el comienzo, primeros frutos de la cosecha de toda la humanidad. Los que son del Mesías serán resucitados a la vida en su venida. Y fíjese que el rabino orienta la resurrección de Yeshua conforme a lo estipulado en la Biblia. Y es que es la primera de esos frutos de resurrección, ¿cierto? O de vida eterna que el Padre entrega a los suyos, ¿no? Dices, es el primer fruto de la cosecha de toda la humanidad. ¿Sí? Y eso se va a evidenciar es en el futuro. Y ahí viene unido también a la fiesta. Por eso es que es importante celebrarla, porque hace referencia también a Yeshua y el cumplimiento de la fiesta en Yeshua. Yeshua es los primeros frutos. Yeshua es los primeros frutos en resurrección, ¿cierto? Muy bien, continuemos. ¿Cuándo Él se levantó de la tumba? ¿Cuándo Él se levantó de la tumba? El rabino dice, ¿era un día cualquiera? Desde luego, no era un día cualquiera, ¿sí? Entonces hay una pregunta, ¿cuándo Yeshua se levantó de la tumba? ¿Era un día especial? Sí. Tendría que ser un día especial, ¿cierto? Dice, una breve historia de Pascua. A ver, lea ese, Laura. Los cristianos cayeron en llamar a la fiesta de las primicias Pascua después de la diosa babilónica conocida como Ishtar. La diosa pagana ha sido conocida por muchos nombres a través de los siglos. En su honor en Babilonia, un mes lleno de fiesta la celebración y fue dedicada en la primavera de cada año durante el mes de abril, que también fue llamado Eustur Munat. Esta fiesta y la celebración se estableció y se practica mucho antes de la resurrección del Mesías Yeshua, el 33 de la era común. Eso es. Entonces un poco de historia. Fíjese cómo los cristianos, ¿cierto?, cayeron en llamar a la fiesta de las primicias Pascua. Porque pues no presentan la interpretación
bíblica, ¿cierto? Y mire lo que dice, después de la diosa babilónica conocida como Ishtar, ¿sí? Una diosa pagana. Hay muchos ritos en el cristianismo que se confunden con ritos de origen babilónico, como este que se está presentando. Y cuando se habla del catolicismo, pues también habría que mirar otro tanto. Juan 20:1 dice: Pastor, no se escucha. ¿no se escucha? Uy, está difícil entonces. Se oye. Ok, entonces Juan 20:1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena, o Miriam, ¿cierto?, fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, este versículo propone o pone la intención, el rabino dice que coloca la intención de cuándo fue que el Señor se levantó, ¿sí? Entonces dice, ¿cuándo es el primer día de la semana? El primer día de la semana empieza el sábado por la noche, ¿cierto? Pero es el que se conoce como domingo, de sábado a domingo. Ese es el primer día de la semana. Dice Génesis 1:1 al 3. Vamos a leer. ¿Qué dice Génesis 1:1, capítulo 1, versículo 1 al 3? A ver, ¿qué dice mi hermana Alba? ¿No se escucha, no? ¿Me escuchan? Bueno, vamos a leerlo. Aló. Yo lo escucho más o menos, pastor. Es que está muy difícil. Ok. Permítame un segundito. Parece que... Regálenme un segundito que estamos conectados. De pronto es que eso es lo que pasa. Que estoy conectado desde el computador. ¡Ja! Hay cantidad de... ¿Cómo? Hay cantidad de teclado. Sí, era bueno haber manejado desde el otro computador. Es que no estoy viendo no estoy viendo las notas del Skype porque estoy en modo de pantalla alto. Este cuño entrecortado. Muy bien, hagamos una cosa. Si quieren decir algo, me interrumpen y hablan, porque no los estoy viendo porque tengo la presentación abierta para mostrar acá. Los que están en Skype. ¿Listo? Permítame, yo miro. ¿Sí quedó mi hermana Alba puesta? Shalom, pastor, ya acabo de recibir la llamada nuevamente. Ok, listo. Entonces vamos nuevamente aquí a colocar la presentación. Entonces, ¿qué dice Génesis? ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Del 1 al 3. A ver, hermana Alba, ya que volvió ahí, léanos, por favor. ¿Se volvió a caer? Sí, del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Entonces dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Eso es. Entonces, esos versículos, ¿qué nos muestran? ¿Qué nos muestran esa relación de versículos?
¿Qué era primero? Tinieblas. Eso es. Cuando se creó el mundo era oscuro. Y después dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Luego entonces el orden de los días está propuesto de oscuridad a claridad. ¿Sí? Por eso es que ¿qué? Por eso es que los días para el Señor empiezan de tarde a tarde. ¿Sí? Entonces es un orden general que siempre ha estado en la Biblia. Por eso nosotros decimos Shabbat empieza hoy, ¿cierto? Cuando se oculta el sol, o sea, por la noche del viernes, que conocemos como el viernes, hasta cuando se oculta el sol del próximo día. Entonces esa es la propuesta. La clave es la relación oscuridad o luz-oscuridad que tenemos allí. Y entonces el rabino coloca ya que ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Cuando se muestra el atardecer y el amanecer, entonces en relación a la luz del sol, entonces cuando es el ocaso, realmente está iniciando el día hasta el otro día, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice aquí? Dice, el anochecer es el comienzo de la oscuridad de la noche y se produce después del crepúsculo, o sea, cuando se está metiendo el sol, ¿cierto? Durante el cual el cielo se mantiene en general un poco brillante y azul. El atardecer civil es cuando la tierra ha girado lo suficiente para el centro del sol, para que el centro del sol se ubique en 6 grados, ¿cierto? Por debajo del horizonte local. Entonces cuando más o menos hay 6 grados, ¿cierto? En relación al sol, ahí ya se está presentando el inicio prácticamente del otro día. Dice, esto marca el final del crepúsculo civil por la noche, el punto donde se requiere iluminación artificial, o sea, cuando realmente debemos prender luz. Se puede confundir con la puesta del sol, que es el punto en el que la Tierra ha girado lo suficiente para que el sol ya no sea visible desde el nivel local o para horizontal, ¿sí? Entonces, bueno, lo que dice ahí más o menos es que cuando el sol está saliendo, ¿ves? Se está ocultando, ¿cierto? Entonces se requiere de luz porque ya va a cesar, ya no va a haber luz, ¿cierto? Entonces ahí es cuando se presenta el inicio del nuevo día. Y ahí lo más posible es que tengamos la luna que produce esa luz artificial. Juan 20:1 nuevamente, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro y al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces coloca el rabino este versículo para hacer la referencia. Dice, al principio, a partir de la puesta del sol, después de Shabbat, hasta la primera luz, ¿sí? Esa sería la relación después de la puesta del sol, ¿cierto? Después de Shabbat hasta la primera luz, cuando empieza el primer día, ¿sí? O sea, cuando se acaba Shabbat hasta el otro día es el primer día, es lo que está diciendo allí. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Juan 20, versículo del 2 al 7. Vamos a leerlo. Don Luis, léalo, por favor. 20. Sí. Del 2 al 7. Del 7. Del 2 al 7. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso es. Lugar aparte. Muy bien. Entonces, estos versículos nos están relatando los sucesos posteriores a la resurrección de Yeshua. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, es Juan, ¿cierto? Aquel al que amaba a Yeshua le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Eso quiere decir que cuando entraron en el día primero, ya no estaba el cuerpo del Señor. No se nos olvide que Miriam, ¿cierto?, había ido antes y luego había ido a avisarles. Y cuando llegaron, escucharon ellos, pues corrieron hasta el sepulcro y llegaron y no encontraron nada. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro. O sea, primero el primero que llegó, ¿quién fue? Juan. Y luego llegó Pedro, ¿cierto? Y entró en el sepulcro. Uno no entró, Juan no entró. El otro sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, parece que lo dejó acomodado y salió del sepulcro, ¿sí? Entonces hay que tener aquí presente, ¿cierto?, que cuando se enteraron los dos discípulos, corrieron a evidenciar, y era el día primero, que es lo que está tratando de puntualizar aquí el rabino. Ahí está la imagen, ¿cierto? Ahí está la imagen con Pedro adentro y Juan mirando desde la parte de afuera. Y coloca otra imagen donde ve el sudario doblado y acomodado. ¿Sí? Lo hace muy lúdico para que podamos tengamos la idea de cómo fue lo que pasó o cómo era que estaba ahí. Versículo 11 al 15, ¿qué dice Jenny? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro al vestido, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el castellano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Eso es, entonces ahí muestra el primer encuentro, ¿cierto?, que Yeshua tiene después de la resurrección. Dice, mujer, ¿por qué lloras? Entonces muestra el dolor que sentía ella en relación a no encontrar a su Señor en la tumba, ¿sí? Y nuevamente en el versículo 15 dice, Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Lo que deberíamos tener en cuenta que es por qué no conoció a Yeshua. Es interesante porque lo conocía y allí parece que no lo pudo conocer. Entonces ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor,
si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero era Yeshua. De pronto tenía otra condición, ¿cierto? De pronto estaban ¿Ya? velados. De pronto tenía, sí, no se le veía el rostro, sí. Hay que meditar eso. Ellos estaban velados. También podrían tener el velo, ¿sí? Aquí está otra imagen. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, entonces se enfatiza en el día primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces aquí es la primera vez que los discípulos ven a Yeshua y el Señor les muestra, les da evidencia de que sí ha sido resucitado por medio de sus heridas, ¿cierto? Y se enfatiza que es el primer día de la semana. Versículo 16 al 20. Suegrita, léalo por favor. De Mateo 28. Mateo 28. Estoy muy lejos. Mateo 28, versículo del 16 al 20. Tenía entonces un preso famoso. Del versículo 16, capítulo del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guardasen las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es. Entonces mire todas las cosas importantes que hay ahí. Dice el versículo 16, pero los 11, recordemos que ya eran 11, ¿no? ¿Por qué eran 11? Porque ya Judas había Que Judas ya no, ¿cierto? Se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Esa palabra, le adoraron, viene del hebreo que implica postrarse, ¿cierto? Delante de él, postrarse delante de él, ¿sí? Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, muestra su autoridad. Pero fíjese que aquí la autoridad, ¿a dónde apunta? Aquí ya la autoridad, fíjese que es claro y dice que la potestad les da en el cielo y en la tierra. O sea que se coloca una nueva promulgación en el sentido que encontramos atrás en la tentación de Yeshua. Porque fíjese que quien tenía potestad de la tierra era Satán, ¿cierto? Pero fíjese que Yeshua está diciendo acá: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces se invierte con el hecho de la muerte y la resurrección de Yeshua la autoridad. Claro que sí, ¿cierto? Porque él retoma nuevamente
esa condición. Porque él al principio dice eso, ¿no? Que a él le pueden entregar todo. Claro, retoma nuevamente esa condición de poder y de autoridad, ¿cierto? Y dice que ya está en él. Por tanto, id. Y luego con esa autoridad que le da en el cielo y en la tierra, hace esa declaración. Por tanto, id. Entonces, este id tiene la connotación de mientras van andando. O sea, cada que van caminando, deben estar, ¿qué? Hacer discípulos. Discípulos. Que tiene la connotación, ¿cierto?, de ser estudiantes, talmidín, estudiantes de la palabra del Señor. Y un estudiante, ¿qué hace un estudiante? Pues estudiar, estudiar, ¿ya? Luego nosotros, si queremos tener esa condición de discípulos, de talmidín, ¿cierto?, de discípulos, debemos continuamente desarrollar estudios en la palabra del Señor, ¿sí? Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Hay quienes dicen acá que esa ordenanza no fue planteada ahí, sino que simplemente se dice en el nombre del Padre, del Hijo, ¿cierto? Dice, enseñándoles que guarden todas, fíjense que aquí dice bautizándoles, ¿no? Por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es una enseñanza y una propuesta específica que se coloca ahí. La gran comisión, ¿cierto? La gran comisión, dice el rabino, y es lo que está propuesto. Lucas 24:1. ¿Qué dice Lucas 24:1? ¿Qué dice, Laura? 1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Hasta el 2 nomás. Pero entonces dice que este verso es claro, ¿cierto?, para determinar la referencia, dice el rabino. Por lo que dice el versículo 1, dice en el primer día de la semana, muy de mañana. Y cuando dice muy de mañana, ¿qué implica? ¿Cierto? Que no había ni siquiera salido el sol. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces, fíjense que son referencias, todas las que hemos leído, referencias al día primero. Continuemos entonces. Lucas 24 del 13 al 17. Susana, ¿qué dice? Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua llamó, mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué sois tristes? Un propósito, ¿cierto? Velarle el rostro no, sino los ojos, para indagar o para mirar realmente qué es lo que estaban pensando. Dice que el mismo día, ¿cuál mismo día? El primer día, ¿cierto? Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos son los dos personajes que estaban camino a Emaús, ¿sí? Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces el rabino dice, clave para destacar, ¿cierto? El mismo día, Yeshua caminó con ellos después de la resurrección. Es claro, ¿no? Es claro. Quiere decir que pasó un tiempo, ¿sí?, entre la resurrección y la
ascensión. Cierto es. Muy bien. El versículo 18 de Lucas 24 al 20 dice: respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Bikurín se trata de la reflexión, propone el rabino, porque fíjese que después de ese primer fruto, de esa resurrección, Yeshua continuamente hace preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Cierto? ¿Qué es lo que están hablando? Se les apareció a los discípulos y les llevó a la reflexión también. Entonces la fiesta debería ser un motivo o una situación de reflexión continua. ¿En relación a qué? Sí, claro que sí, a la confrontación, pero en relación a ese futuro estado que debemos tener nosotros, ¿cierto? Cuando Yeshua nos tome y nos lleve, ¿sí? Porque partiendo que no va a tomar a todos, va a tomar a algunos que tienen unas condiciones específicas. Continuemos. Del 21 al 24. Entonces, ¿qué dice del 21 al 24? Braulio. Sí. Lucas capítulo 24, del 21 al 24. Nosotros teníamos esperanzas que él era el que iba a liberar a Israel. Además de esto, hoy es el tercer día después de que pasaron estas cosas. Esta mañana algunas de las mujeres nos dijeron atónitos. Fueron temprano al sepulcro y no pudieron encontrar su cuerpo, así que regresaron. Pero ellas también reportaron que habían visto una visión de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de nuestros amigos fueron al sepulcro y encontraron exactamente como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Eso es. Mire lo importante de estos versículos, porque demuestra quiénes eran estos dos hombres. ¿Sí? Dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, toda la idea del líder militar, ¿cierto?, que los iba a sacar de la opresión. Y ahora, además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, fíjese cómo se presenta en este mismo día y hace la relación del tercer día. ¿Sí? Y él va con ellos. ¿Sí? Y dice, porque ellos dicen: hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Estaba con ellos. Las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, ¿qué es lo que, además de esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido? ¿Qué ha acontecido ahí? Que había resucitado. Que había muerto. Que había muerto. Sí, que había muerto. Muy bien. Pero ya resucitó. Sí, claro, ya había resucitado. El 25, del 25 al 31, ¿qué dice Isaac? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que le decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con
de que se hace tarde, y el día ya está declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado en ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Eso es. Estaba con ellos y ellos Entonces se desapareció, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces dice ahí varias cosas. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sí. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros somos iguales. ¿Cierto? No creemos las cosas, creemos que de pronto todo se convierte en menos riguroso de lo que debería ser. El versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, o sea, ya Oscureciendo. si ya declina, ya oscurece, ya no es ese día, ya es el segundo día, ¿cierto? Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Dice que el propósito, ¿cuál era? Desarrollar una conversación con ellos para concientizarlos y hacer reflexión sobre ese día. Y dice, y el Mesías en bicurín, primer fruto. ¿Qué dice acá? Hechos 1:3. Esto es prueba también. Y nos habla del tiempo en que Yeshua estuvo después de la resurrección. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Entonces, fíjese que 40 días se propone como que la cuenta del hombre. ¿Sí se dan cuenta? Se manifestaron y el comienzo del Homer, dice ahí. Porque son 40 días que son 49 para tener 50. Pero dice el rabino, no manifestaron y el comienzo del Homer se presenta, ¿cierto? Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí. Y en 8 días continuamos. Es clara la relación que el rabino quiere mostrar entre la fiesta de primeros frutos, ¿cierto? Y lo que representa en la resurrección de Yeshua. En 8 días pues, se puntualizará algo más sobre eso. ¿Bien? Vamos a orar. Don Luis, ore por favor. Señor Dios Todopoderoso y Santo, te doy gracias, Señor, por este rato en el cual hemos estado participando de la palabra y dándonos cuenta de todas las las referencias en la cual nos damos cuenta de los acontecimientos que ocurrieron después de la resurrección de nuestro Señor Yeshua. Señor, y nos damos cuenta de que es un hecho de que Él haya resucitado, como dice la palabra, que es las primicias, porque es el primero que ha resucitado, y asimismo todas las personas que han entregado
o que han fallecido en los tiempos anteriores también van a tener el mismo momento de resurrección cuando el Señor nos llame, y también los que están presentes en ese momento. Dice la palabra que son transformados, Señor. Señor Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos para estar siempre adheridos a tu palabra, para estar siempre esperando el momento en que tú vengas por tu pueblo, Señor, por un pueblo que ha redimido con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Señor Santo, que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos, que tu Santo Espíritu sea redarguyéndonos, que tu Santo Espíritu sea llenándonos de gozo en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor Santo, fortalécenos, Señor, y no permitas que las pruebas sean causa para volvernos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos ser fortalecidos a través de las pruebas, Señor. Señor Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y no permitas que ninguna obsesión mala llegue a nuestros días. Seas tu Señor librándonos. Guárdanos, oh Dios, porque en ti confiamos. Guárdanos, oh Dios, porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, y así mismo estemos en el día de mañana también, Señor, dedicados a ti, Señor Santo, para escuchar la palabra. Señor, danos salud, fortaleza, sabiduría, entendimiento, Señor, para comprender la palabra, Señor, que es un alimento espiritual, Señor Santo. Provéenos de todo bien, Señor. Amén. 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 Dios los bendiga.